Sumamente interesante, creo que se ha seleccionado este tema sobre todo porque de alguna manera nos permite a las personas que trabajamos en la administración pública, pero también a las personas que trabajan en la administración privada, tener un nexo común, porque la temática que hoy nos concierne trata sobre la innovación en la administración pública y la política de modernización de la gestión del Estado, ¿no? Para empezar, esta, esta importante sesión, me gustaría que tengamos presente algunos conceptos previos, algunas nociones que creo que son transversales a las personas que trabajan en la administración pública como en la administración privada. La primera de ellas tiene que ver con el término que da inicio al título de la exposición de hoy, la innovación. Por innovación, queridos amigos, entendemos, de acuerdo a la tipología que señala el vocablo, proviene del latín y tiene que ver con lo nuevo. Innovación significa tratar de introducir nuevas novedades a una determinada realidad. Y la innovación que nosotros escuchamos continuamente en todos los ámbitos de nuestra vida social, sea en la moda, sea en nuestro trabajo, sea en los productos que compramos, tiene siempre un objetivo, ¿no? O sea, los objetivos son sumamente diversos. Se innova para presentarnos un mejor producto, se innova para que nuestra organización funcione mejor, se innova para lograr un objetivo, o sea, siempre tiene una motivación. Pero la innovación siempre tiene un elemento sumamente importante y que justamente es un paso atrás del término. Y justamente con este concepto es que vamos a empezar la exposición de hoy. Vamos a empezar hablando primero de la creatividad. No sé si pueden visualizarse en la diapositiva. La diapositiva siguiente justamente define el tema de la creatividad. La creatividad es un elemento que involucra el diseño, la propuesta de una solución ante un problema que nosotros hemos advertido, ¿no? Es una solución a la cual nosotros queremos arribar. Utilizamos un proceso mental y que tiene el objetivo de poder nosotros cambiar una determinada realidad. Entonces, esta parte, la creatividad, es un elemento fundamental de la innovación. Prácticamente podemos afirmar que sin creatividad no hay innovación posible, ¿no? Entonces es por eso que nosotros entendemos y pasamos como primer punto a hacer una referencia a la creatividad como la capacidad de crear y producir cosas nuevas para llegar a un objetivo, ¿no? Ese es quizás el primer aspecto que debemos tener presentes en esta exposición. Pero la creatividad necesita una serie de condicionantes para poder emerger. Son 4 condicionantes que justamente se han señalado en la diapositiva siguiente, que tienen que ver con que van a permitir que el proceso de creatividad emerja. La primera de ellas tiene que ver con la fluidez. ¿Y qué significa fluidez? De que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un problema determinado, nosotros tenemos muchas alternativas para darle solución, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si para tratar de hacer un poco más interactiva esta parte de la sesión, alguno de ustedes quisiera intervenir con un problema que quizás pudiera compartirnos, o sea, algo donde nosotros podríamos emplear la creatividad. ¿Algún voluntario? Si no hay voluntarios, entonces les paso a contar este caso. Por ejemplo, nosotros normalmente escuchamos de que el tema del medio ambiente es un objetivo sumamente importante, el desarrollo sostenible y ambiental que debemos cautelar, ¿no? Entonces, muchas han sido las ideas para poder salvaguardar el tema del medio ambiente.
las ideas, por ejemplo, del cero papel en la administración pública, el cero papel en los bancos, la restricción al uso de plásticos, son todas ideas creativas que han estado surgiendo. Todas han sido productos de la fluidez. La condicionante es la fluidez, es, digamos, de que hay diferentes ideas que pueden dar solución a un problema. Entonces, esa es la primera condicionante del proceso creativo. La segunda condicionante del proceso creativo tiene que ver con la sensibilidad ante los problemas. Porque si a mí, por ejemplo, retomando el caso del medio ambiente, no me causa mayor preocupación el daño ambiental que afecta a nuestro planeta hoy día, entonces yo no voy a tener ninguna motivación para buscar una solución, para buscar una alternativa que la mayoría de gente emplee para poder hacer frente a este problema. Entonces, la otra condicionante importante para el proceso creativo es la sensibilidad ante los problemas. La siguiente tiene que ver con la flexibilidad, porque finalmente las alternativas que se puedan plantear como resultado de mi propuesta pueden no ser aceptadas por el grupo que las va a utilizar de una manera integral, sino que de repente requieren una adecuación. Por ejemplo, el cero papel cuando se empleó tenía mucha resistencia a la administración pública porque la gente se había acostumbrado a utilizar el papel físico, involucró un proceso progresivo, ¿no? Paulatinamente hacerlo para que sea viable. Entonces, hay cierta flexibilidad que hay que resguardar. Y finalmente, el otro presupuesto es el de la originalidad. Porque cuando uno formula una propuesta creativa, tiene que basarse en una realidad, en un determinado contexto muy peculiar que uno quiere solucionar. Entonces, de esa manera nosotros afrontamos un problema con una solución muy propia, muy auténtica. Entonces, ese es el otro requisito que se requiere para el proceso creativo, el de originalidad. Entonces, son estos 4 elementos, recapitulando, por favor, si se pierden en alguna de estas partes, levante la mano para que el proceso sea del todo asequible para nosotros. Son las 4 condicionantes que permiten el proceso creativo. La primera, la fluidez, la variedad de ideas. La segunda, la sensibilidad ante los problemas. La tercera, la flexibilidad, que finalmente el proceso creativo tiene que requerir adecuaciones para que se pueda implementar. Y finalmente, la originalidad. Estas 4 condicionantes logran que emerja la idea creativa, ¿ya? Lo siguiente que vamos a ver ahora sí ya es el tema de innovación. Una vez que yo he formulado esta idea, esta propuesta, yo voy a poder innovar bajo ciertas condiciones. La OCDE, que son las siglas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, define la innovación como un proceso de introducir mejoras o novedades en un producto o servicio, en una organización, en un proceso determinado, con la finalidad de hacerlo más competitivo, de hacerlo más efectivo y en líneas generales de que cumpla su objetivo de mejor manera. La innovación también tiene un fin. Yo innovo, yo renuevo, yo transformo la realidad para lograr ser más eficiente, para cumplir con un objetivo determinado. ¿Ya? Entonces, ese es el acercamiento, la aproximación que nosotros tenemos a la innovación. La siguiente diapositiva ya hace referencia, para ejemplificar mejor, en qué campos uno puede apreciar la innovación. Y básicamente son en 3 campos. La innovación que nosotros apreciamos en el día a día, por ejemplo, tiene que ver con la novedad de productos y servicios, ¿no? El ejemplo clásico, el ejemplo que actualmente todos podemos apreciar, el ejemplo de los smartphones, ¿no? Hace unos años, para las personas que ya tenemos cierta edad, que ya estamos en base 4, digamos, aprendimos a usar celulares con un modelo muy diferente al que actualmente la mayoría utiliza, ¿no? Todos teníamos unos Nokia que no tenían acceso a Internet, después vinieron los Motorola, progresivamente con acceso a Internet, y en ese entonces, digamos, las redes sociales no tenían la vigencia que tienen ahora. Gracias a los smartphones, gracias a la innovación que se ha producido en ese producto, ahora nosotros podemos contemplar
una realidad totalmente diferente, que ha afectado nuestra vida cotidiana no solamente en la compra de los productos, sino prácticamente en cómo nos interrelacionamos con otras personas, ¿no? Hay personas que no pueden estar sin su smartphone, porque finalmente es una herramienta más, y ahí se cumple el objetivo que nosotros apreciamos con Steve Jobs, que decía el producto tiene como finalidad volverse una parte de nuestro cuerpo, parte del ser humano. Y eso lo logró, no solamente para comprar los productos, sino para que culturalmente y en la realidad formen parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Ese es el caso de la innovación exitosa en un producto o bien y servicio, ¿no? El otro ejemplo de innovación puede darse en un proceso. Hace poco, en las noticias estamos escuchando sobre la ineficiencia de Petroperú. Es una empresa que tiene pérdidas, que está subsidiada por el Estado y que obviamente tiene deficiencias en sus procesos productivos, ¿no? Entonces, esta es una realidad, por ejemplo, que ameritaría que personas especializadas se sienten a iniciar el proceso creativo y a formular una propuesta innovadora que permita que esta empresa cumpla con sus objetivos. Ese es el caso de un supuesto de innovación en un proceso de una organización. Han habido muchos ejemplos. El mejor ejemplo, quizás productivamente hablando, es el de la producción en cadena, ¿no? Para la producción de automóviles, Ford formuló una propuesta de producción de vehículos en cadena y esa fue una innovación en su momento en un proceso productivo determinado. Y finalmente, y ese es el tema que más nos vincula con la parte siguiente de esta exposición, tiene que ver con la innovación en una organización, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, vemos que las personas que trabajamos en la administración pública, ¿no? Nos damos cuenta que nuestra entidad no cumple sus objetivos, no ejecuta todo el dinero que se le asigna, tiene problemas en las compras, nos estamos dando cuenta que requiere medidas de solución ante sus problemas, ¿no? Requiere soluciones creativas para poder hacerle frente a esa problemática y que finalmente se implementen. En otras palabras, requieren la innovación en la organización, sea en su personal, sea en los objetivos que tiene esta organización, para hacerla cumplir el objetivo, en este caso público, que tiene. Ese es el caso de la innovación en una organización. La otra diapositiva de la cual estamos conversando va a lo que es la definición del proceso de innovación, porque este es un proceso finalmente. Ya habíamos hablado, recopilando, de que el tema parte de un problema. Nosotros vivimos cotidianamente en diferentes tipos de realidades, problemas pueden ser de diferentes tipos, y ante ello, a ver un ratito voy a interrumpir la conversación. Por favor, el coordinador podría presentar la diapositiva, por favor. ¿Sí? Por favor, me avisan si está presentando la diapositiva. ¿Se visualiza? Por favor, a la diapositiva número 1, ¿se puede visualizar? Confírmeme, por favor. ¿Sí? Adelante, por favor. Muy bien. Ahora sí estamos en orden. ¿Ya? Vamos a hacer un remember entonces de lo que hemos estado hablando. ¿Ya? Hemos estado hablando hace poco del proceso creativo.
Toda innovación requiere de un proceso creativo. ¿Y qué se entiende por un proceso creativo? Se requiere la capacidad de producir novedades en una determinada realidad, producto de la inteligencia humana y con el objetivo, con una meta de solucionar un problema. Acá estamos recapitulando el concepto que ya habíamos citado de creatividad. Pero la creatividad, que es necesaria para la innovación, requiere de 4 condicionantes. Siguiente diapositiva, por favor. Las condicionantes son las siguientes. Ya habíamos hablado de eso. La fluidez, que tiene que ver con la diversidad de ideas que uno plantea para poder solucionar un problema. Habíamos hablado del cero papel, habíamos hablado de la reducción de plástico. Todas estas medidas tienen el objetivo no solamente de ahorrar costos, sino de proteger el medio ambiente a nivel mundial. Diversidad de ideas creativas que pueden ocurrirse a las personas. La segunda condición, sensibilidad ante los problemas. Si a mí no me preocupa la sostenibilidad ambiental, entonces yo no voy a formular ninguna iniciativa. Tengo que yo involucrarme con esa medida para yo poder plantear una alternativa creativa. Tengo que ser sensible ante los problemas. Tercera, flexibilidad. Cuando yo planteo una alternativa creativa, esta no va a ser, digamos, asumida de manera integral, sino va a tener que tener ciertas adecuaciones, ¿no? Tiene que ser flexible. Y finalmente, originalidad, sentido de que tiene que ser auténtica, tiene que ser propia. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. La innovación, ¿ya? La innovación es el concepto que ya habíamos señalado, que involucra que yo pueda formular una solución creativa para la mejora de un producto o servicio, para un proceso determinado o en una organización con el objetivo de que este sea más competitivo, pueda cumplir su objetivo, ¿no? Entonces, la innovación se realiza en esos 3 ámbitos y tiene una finalidad, ser más efectivo. ¿No ven la diapositiva? Por favor, ¿me confirman? ¿La ven? Entonces prosigo, ¿ya? Muy bien. La siguiente diapositiva tiene que ver con los tipos de innovación. Siguiente diapositiva, por favor. La innovación, como ya les comenté, se puede realizar en un producto, bien o servicio, en procesos o en una organización. El mejor ejemplo en productos, bienes y servicios, smartphones. En procesos, tiene que ver con procesos productivos de una organización. Por ejemplo, la producción en cadena y finalmente en organización, con retos que una organización asume, transformaciones e innovaciones para poder servir mejor a su cliente o para poder cumplir mejor una finalidad pública. La innovación es un proceso, parte de la sensibilidad ante un problema, la formulación creativa de una propuesta, la filtración de ideas, la adecuación de las mismas y finalmente su implementación. ¿Ya? Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. De esta manera nos vamos nosotros a introducir ya al tema de modernización de la gestión pública. ¿Ya? La anterior diapositiva, por favor. Modernización. No sé si todos me están siguiendo, pero el concepto de innovación es prácticamente equivalente al de modernización. Modernización significa introducir aspectos nuevos en un proceso determinado, ¿no? Es muy importante la modernización, sobre todo en la gestión pública, que es la referencia siguiente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de conceptos cambiantes. Así como la sociedad es cambiante, como hace 20 años no usábamos smartphones, ahora no podemos vivir sin ellos, así también es la sociedad y por ende la gestión pública que sirve a la sociedad tiene que estar permanentemente en estado moderno, tiene que estar permanentemente en estado de innovación. ¿Ya? La gestión pública, entendemos en este momento preliminarmente,
por la administración o gestión de recursos con el objetivo de lograr un fin público. Y este fin público decanta en un ciudadano determinado, en una persona determinada, que se ve beneficiada, por ejemplo, con la adecuada atención de salud en cualquier parte del Perú, en diferentes condiciones geográficas. Ese es el destinatario de la gestión pública. En un contexto global, hace 2 años vivíamos en un contexto COVID, donde no había presencialidad, donde prácticamente no podíamos salir de nuestras casas y donde los servicios públicos tenían que continuarse realizando teniendo en cuenta ese contexto global. Pero también el contexto nacional. Vivimos en un país sumamente retador geográficamente, donde hay muchas brechas de servicios, donde es muy diferente brindarle un servicio de salud a una persona que vive en Caballococha, en el límite fronterizo con Colombia, que vaya a recibir el servicio de salud acá en Lima, ¿no? Entonces, esas son las condicionantes de la modernización de la gestión pública. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí yo voy allá un poquito entender el tema de gestión pública. ¿Qué entendemos por gestión pública? El contexto de la gestión pública es el Estado. El Estado es ese concepto de poder organizado en un determinado territorio con una población que es beneficiaria del mismo, requiere, para poder cumplir con sus fines, de una administración pública. ¿Qué se entiende por administración pública? La administración pública son el conjunto de entidades, de personas jurídicas, no personas físicas, sino personas jurídicas que tienen un fin público, ¿no? Que tienen a su cargo a muchas personas, los funcionarios y servidores públicos, y que trabajan para lograr objetivos y metas públicas. Y esto se traduce en una provisión satisfactoria de bienes y servicios al ciudadano. Es la persona, el asegurado en salud, en e-salud, que recibe oportunamente un diagnóstico médico en una provincia determinada. Ese diagnóstico médico le puede salvar la vida si es emitido oportunamente. ¿Quién lo hace? La administración pública, y su fin es ese. Para ese fin utiliza y gestiona recursos públicos, emplea políticas públicas, programas, todos los recursos que tiene a su cargo. Por ejemplo, voy a hablar mucho del Ministerio de Salud porque yo trabajo en el Ministerio de Salud. Las campañas de tamizaje de cuello uterino, donde el personal de salud viaja a diferentes rincones del país para promover el tamizaje a las personas a ver si tienen el virus de papiloma humano. Y si lo tienen, hay todo un protocolo para ver si potencialmente podrían desarrollar el cáncer de cuello uterino. Esa política pública que utiliza el Ministerio de Salud le está salvando la vida a miles de mujeres. Entonces, este es el caso, el ejemplo de la gestión pública ideal. Pero ahí viene mi pregunta. En el Perú, ¿la gestión pública funciona adecuadamente? ¿Alguien levanta la mano? ¿Alguien dice que sí? ¿Alguien dice que no? ¿Más o menos? ¿Alguna apreciación por el WhatsApp o por el chat grupal? Agradeceré comentarios. ¿Ya? Elena nos está levantando la mano. Por favor, en el grupal, a ver si de repente pudieran hacer el comentario, ¿ya? Para no interrumpir el diálogo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, nos topamos con que el Estado peruano es sumamente ineficiente y desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Tiene problemas estructurales graves, ¿no? Se expresan en la pobre infraestructura de diferentes servicios públicos en el país, se expresa en la ausencia de planes de planificación, ¿no? Se expresa en la poca productividad y rendimiento laboral de sus trabajadores, de sus funcionarios y servidores públicos, ¿no? La información, digamos, de difícil acceso, ¿no? Ineficiencia de los procesos productivos, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos de problemas que nosotros podemos
visualizar en el funcionamiento del Estado, ¿no? Entonces, todos esos problemas identificados y recopilados sobre los cuales nos podemos explayar, pero que en este momento vamos simplemente a recopilar, han dado la imagen de un bajo desempeño del Estado, ¿no? Una, un Estado que no cumple sus objetivos y por ende ocasiona de que el ciudadano no se vea satisfecho con los servicios a los cuales tiene acceso, ¿no? ¿Se acuerda que hablábamos del proceso de innovación? ¿Ya? ¿Cuál era el condicionante del proceso de innovación? El primero, ser sensible ante los problemas, ¿ya? Las personas que trabajan en la administración pública se han dado cuenta desde hace ya muchos años que algo no marcha bien, que su Estado no funciona y que el ciudadano cada vez tiene una peor imagen de su administración pública. Ante ello, ante esa problemática, ¿qué es lo que le corresponde hacer a una persona que quiere solucionar un problema, que es sensible ante los problemas? De acuerdo a lo que habíamos repasado. Por ejemplo, acá Elena nos comenta, ¿no? No lo ejecutan como debería ser. Un ejemplo en nuestro sistema de salud es pésimo. Concuerdo totalmente contigo, Elena. Es muy mal sistema. Pero como les comento, ante una realidad problemática, ¿qué le corresponde a las personas competentes involucradas? ¿Qué le corresponde a los funcionarios y servidores públicos, a los gobernantes? Le corresponde formular soluciones creativas, ¿no? Que puedan cambiar e innovar esa realidad problemática de la cual estamos hablando, ¿no? Entonces, por eso es que ha hecho su aparición una política que es la política de modernización de la gestión pública. Esa política tiene un punto de partida en el año 2002 con la Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública. Esa ley es la que señala, justo había acabado el gobierno del presidente Valentín Paniagua, o estaba en curso el gobierno de Paniagua, y señala la necesidad de poder hacer y declarar al Estado en modernización, en necesaria actualización. O sea, reconoce que es necesario modificar diferentes aspectos de funcionamiento del Estado para brindar un Estado moderno y que satisfaga a sus ciudadanos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ese Estado moderno, ese Estado que nosotros quisiéramos tener, es un Estado, en primer lugar, que debería estar orientado al ciudadano. El ciudadano debería ser el eje y la finalidad última de su gestión. Ese Estado no debería estar desarticulado, sino todo lo contrario, debería estar articulado en el nivel subnacional y el nivel nacional. ¿En qué sentido? En que no debería haber, por ejemplo, los casos que nosotros vemos de alcaldes que entran a gobernar y desconocen todo lo que había hecho su antecesor porque ellos tienen otra política, ¿no? Debería haber una continuidad política, debería haber articulación entre la acción estatal. Debería haber también uso de tecnologías de la información, el acceso a la información estatal. Nosotros que utilizamos tanto los smartphones, deberíamos tener la facilidad de poder contar con información en línea y cómo va mi gobierno, cómo va mi gobierno local, cómo va ejecutando su presupuesto, ya cumplió con la obra o todavía no cumple. Debería informar el funcionario todas las novedades de su gestión en línea a través del uso de tecnologías de información. Y debería ser transparente y rendir las cuentas a los ciudadanos que levanten la mano y quieran preguntar y cuestionar, por cierto, algunos aspectos que no están del todo claros. Ese es el Estado moderno al que se aspira. Una vez que tenemos el objetivo, tenemos que ver cómo lo logramos. Y es ahí donde se formula la política de modernización de la gestión pública. La siguiente diapositiva, por favor. Esta es la línea de tiempo de modernización de la gestión pública. Como lo dije, el tema tiene un punto de partida en el año 2002 y se ha ido construyendo paulatinamente y progresivamente. Ahora, ustedes dirán, de repente quizás alguno me levante la mano, profesor, ¿sabe qué? Yo veo el Estado igual ineficiente.
Yo no le veo mejoras, yo no veo progresos. Déjenme contarles con toda humildad de que poco a poco han habido mejoras, no lo suficiente, no en el grado suficiente que quizás se espera, pero han ido lentamente mejorando muchos aspectos, tanto normativos y efectivos y fácticos poco a poco, pero no resultan del todo suficientes. Y es por eso que las soluciones planteadas todavía no están siendo del todo eficientes, ¿no? El primer punto, como les comenté, es la Ley Marco de Modernización. Después hubo una ley de transparencia de acceso a la información pública. Todo ciudadano puede pedir, dentro de un plazo legal, acceso a la información pública y se le tiene que proporcionar. Hay una política de simplificación administrativa. Antes nos podían copia del DNI para cualquier trámite, ahora ya no lo hacen, ¿no? Entonces el Estado también está eliminando los requisitos innecesarios de carácter administrativo. Y finalmente ha habido y está vigente y reformulándose continuamente la política de modernización de la gestión pública, formulada por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y que ya tiene actualmente una meta al 2030 para poder evaluar los objetivos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a definir ahora entonces lo que es la modernización de la gestión pública. ¿Ya? La modernización entonces es un concepto político y técnico que involucra, como ya les hemos comentado, transformar, innovar. ¿Qué cosa voy a innovar? La gestión pública. ¿Ya? Esa gestión pública que no está cumpliendo sus fines, voy a transformarla, voy a modernizarla, voy a cambiarla a fin de que cumpla sus objetivos y que finalmente pueda vislumbrar un Estado moderno, así como hemos señalado en la diapositiva anterior. Ese es el objetivo finalmente, ¿no? Pero para tal efecto, cuando sale la política de modernización, ellos plantean cinco pilares que son el sustento de esta política. El primer pilar tiene que ver con planificación. Tengo que saber a dónde voy. Tengo que saber cuál es mi objetivo como gestión pública. El segundo pilar, el presupuesto, tiene que ser evaluado por resultados y si no, no hay presupuesto asignado. El tercer pilar tiene que ver con la gestión. Mi gestión tiene que ser por procesos, tiene que ser simplificada y organizada. El cuarto, tiene que haber meritocracia en la administración pública. Y el quinto, tiene que haber acceso a la información, rendición de cuentas y seguimiento y fiscalización de los resultados. Estos cinco pilares van a ser transversalmente, digamos, influenciados por tres ejes. El eje del gobierno abierto, que significa que la información tiene que ser asequible para cualquier ciudadano que quiera preguntar, que quiera investigar o averiguar la información sobre un tema determinado. Tiene que haber un gobierno electrónico, ¿no? Que que puede ser asequible utilizando smartphones, computadoras, ¿no? Y finalmente tiene que haber una articulación estrecha entre los niveles de gobierno. Esos cinco pilares con esos tres ejes transversales, de acuerdo a la política de modernización formulada por la Presidencia del Consejo de Ministros, nos tendrían que paulatinamente mostrar un Estado moderno. ¿Ya? Ese es el esquema inicial. A continuación vamos a hablar un poquito más de los pilares. A ver, siguiente diapositiva, por favor. El primer pilar, siguiente diapositiva, por favor, tiene que ver con las políticas públicas, planes estratégicos y operativos. Eso vamos a hablar con más detalle en la próxima clase. Pero tiene que ver con que el gobierno y el Estado normalmente no planificaba, no tenía una práctica de planificación. Nosotros somos digamos, una administración pública que no tenía la disciplina de planificar y de cumplir sus objetivos. El esquema que propone la PCM, el esquema innovador que en su momento propuso es tipo cascada. Parto yo de una política nacional de Estado, cómo yo me veo de acá a largo plazo, ¿no? Yo cómo me veo Perú acá al 2030, al 2050.
Veo que soy un gobierno, un Estado moderno orientado al ciudadano. Ese, por ejemplo, es una política a largo plazo. No la voy a ver acá en un par de años o acá 3 años, sino la voy a ver en 20 años, ¿no? Pero para eso, para lograr ese objetivo, tengo que trabajar todos los días. Entonces, el esquema es ese, una política nacional a largo plazo que se traduce en objetivos de mediano plazo que van a sostenerse en la planificación estratégica sectorial. ¿Qué significa eso? La administración pública trabaja con sectores, trabaja con el sector educación, trabaja con el sector interior, con el sector salud, con el sector social. Entonces, estos sectores tienen que tener indicadores, metas de mediano plazo que reposan en un instrumento que se llama el PESEN, Planeamiento Estratégico Sectorial Multianual. A su vez, estos objetivos de PESEN de mediano plazo tienen que tener un correlato regional y local en los planes de desarrollo concertado. Entonces, de esa manera, los indicadores también tienen una adecuación de carácter territorial, ¿no? Luego pasan los objetivos ya más inmediatos, ¿no? El planeamiento estratégico institucional de las entidades. Toda entidad tiene su PI o su plan estratégico institucional. Estos ya tienen objetivos de mediano a corto plazo. Y finalmente, los planes operativos institucionales, que son los planes anuales, donde se ponen las actividades, los objetivos y metas que tiene toda entidad durante el año, y en base al cual se debería dar el presupuesto, ¿no? Ese es el ejercicio de planificación, el pilar número 1 de la modernización de la gestión pública. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar un poco del presupuesto por resultados, ¿no? El presupuesto por resultados ya se emplea actualmente en la administración pública, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo, ¿ya? De salud también. En el caso del tamizaje, por ejemplo, hace poco visité un distrito del interior y el personal de salud se me acerca y me comenta de que necesitan dinero, obviamente, para mejorar su servicio de salud, su infraestructura no era la adecuada, pero cuando le pregunto sobre si ha cumplido los indicadores de tamizaje, si ha logrado hacer la prueba al número mínimo de personas que se había establecido, me dicen, no hemos podido. ¿Pero por qué no han podido? No, es que han habido diferentes circunstancias, pero no hemos podido. Entonces, ¿cómo ustedes pueden pedir un incremento de presupuesto si es que no han cumplido una meta mínima? Ese es el presupuesto por resultados. El presupuesto por resultados se asigna en función a metas. Si yo no cumplo las metas, entonces no puedo pedir un incremento de presupuesto. No puedo sustentar ni siquiera el presupuesto que me están asignando. Entonces, esa lógica de presupuesto por resultados es el segundo pilar que estructura la modernización de la gestión pública. Actualmente ya hay muchos PPR, así se llama, presupuestos, programa de presupuesto por resultados, pero la idea es que todo el presupuesto del sector público se maneje por resultados. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. El tercer pilar tiene que ver con la gestión por procesos, la simplificación administrativa y la organización institucional. Por ejemplo, les doy un ejemplo del programa Juntos, ¿no? Es un programa de transferencia condicionada. ¿Qué cosa hace este programa? Este programa identifica población extremo pobre o pobre y previo cumplimiento de algunos requisitos de pobreza, ¿no? Y llenado de información, los afilia para que después ellos se comprometan a cumplir o sea, asumen unos compromisos respecto a sus hijos en el tema de salud y educación. Si yo cumplo esos compromisos, entonces a mí me transfieren dinero. Es un programa de lucha contra la pobreza. Ya, bueno, este programa tiene esa meta, ya, pero toda su actividad está estructurada por procesos, en el sentido de que, por ejemplo, Juntos para afiliar tiene un proceso de afiliación, para transferir tiene un proceso de transferencia. Entonces, ese se llama la gestión por procesos, en que yo no realizo mi actividad sin haber esquematizado un proceso y verificar si el mismo se cumple adecuadamente. Entonces, la gestión por procesos a mí lo que me permite ser más eficiente y estar orientado al cumplimiento de mi objetivo.
y yo puedo evaluarlo también, si estoy cumpliendo adecuadamente mi proceso o si tengo que también rediseñarlo, porque a veces los procesos se formulan, se implementan, pero tienen problemas de ejecución. ¿Ya? Ese, por ejemplo, es la lógica de la gestión por procesos. Eso también permite identificar supuestos de simplificación administrativa. Por ejemplo, hace unos años, para sacar un certificado de antecedentes policiales, yo tenía que presentar mi DNI en físico, tenía que ir presencialmente, hacer mi colita, demorarme un día entero y tenía mi certificado de antecedentes policiales, ¿no? El estado avanzado, ¿no? Y ahora, en unas horas, virtualmente y sin presentar mi DNI, yo puedo tener mi certificado de antecedentes policiales. Ese, por ejemplo, es una muestra de simplificación administrativa, ¿no? Mira la cantidad de tiempo que se ahorra, los costos. Entonces, esa es una muestra de que se está cumpliendo con ese contenido de este pilar. Y finalmente, la organización institucional. Cuando yo, como entidad pública, tengo mis procesos definidos, están simplificados, entonces yo puedo ajustar mis necesidades de personal al cumplimiento de esos objetivos. ¿En qué sentido? En que no es que la cantidad de gente me defina a mí cómo hago mi trabajo, sino es cómo yo hago mi trabajo al revés, ¿no? O sea, yo gestiono mis procesos y yo para eso necesito personas de este perfil, personas que manejen informática, personas que puedan monitorear y fiscalizar y hacer seguimiento a mi proceso. Entonces, yo defino ahí las características de mi personal. Entonces, es una secuencia. Gestión por procesos involucra reducir costos y trabas burocráticas y también permite organizarme institucionalmente mejor, ¿no? Tercer pilar. El cuarto pilar, siguiente diapositiva, por favor, tiene que ver con la meritocracia. ¿Qué cosa es la meritocracia? La meritocracia es permitir que la persona que trabaja mejor, que la persona que se capacita mejor, pueda ascender en la administración pública, puede quizás ser jefe, puede ganar más, puede ser reconocido. Esos son los elementos de la meritocracia. Actualmente, bueno, tenemos ahí, por ejemplo, el caso de los nombrados, ¿no? Yo con todo el respeto del mundo, pero sí podemos ver casos de algunas personas que no les gusta ser evaluadas, no quieren que les tomen exámenes, no quieren dar más de lo que pueden dar, ¿no? Pero uno también ve de que tampoco son reconocidos, tampoco están en una carrera, en un marco de ascenso, ¿no? Entonces, es necesario contar con un servicio civil y justamente hay una política de servicio civil. Estamos en un proceso de tránsito y ya podemos ver algunos casos de entidades que ya están en el régimen de servicio civil, como el Ministerio de Economía y Finanzas, en los cuales ya se ve los resultados de la meritocracia, el reconocimiento, el ascenso en una carrera administrativa reconocida, ¿no? Entonces, el cuarto pilar. El quinto pilar, siguiente diapositiva, por favor, tiene que ver con el acceso a la información. Siguiente diapositiva, por favor. Sistema de información, sistema de seguimiento y evaluación. Eh, Hace poco nosotros escuchamos en los casos en los cuales algunas personas habían logrado que la RENET emita certificados de defunción a su nombre, viviendo en otro país. ¿Ya? ¿Eso qué devela? Devela de que los sistemas de información en algunas entidades no son del todo seguros, pueden ser hackeados, pueden ser distorsionados y alguien puede beneficiarse de los mismos. Entonces, los sistemas de información son sumamente importantes. Si no tienen mecanismos de seguridad adecuados, pueden ser víctimas de la corrupción, víctimas de la filtración y de un empleo indebido. Entonces, es muy importante que los sistemas de información tengan mecanismos de control de este tipo de aspectos que debemos evitar, ¿no? El sistema de seguimiento también emana de esa alternativa, ¿no? Si yo tengo un buen sistema de información, yo puedo verificar resultados, ¿no? Si yo estoy cumpliendo con mis objetivos, si yo efectivamente estoy siendo eficiente y efectivo en mi acción pública, entonces permite el sistema de información que yo pueda seguir y evaluar la acción pública.
Y también rediseñarla o evaluarla, porque si yo identifico que a pesar de yo haber invertido los recursos adecuados y tener un buen sistema de información, no cumplo mis objetivos, entonces necesito cambiar la medida o la intervención pública que estoy utilizando. Y finalmente todo eso genera un conocimiento, una información, una big data que puede ser analizada, puede ser materia de comentario, puede ser materia de innovación también de la ciudadanía en general, para que ellos puedan a su vez también contribuir en este proceso de modernización de la gestión pública. Ya, esos son los 5 pilares de los cuales estábamos hablando. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación vamos a hablar un poco de los ejes, ¿no? Todos estos pilares son, digamos, informados por estos 3 ejes, ¿no? El eje número 1 es el de gobierno abierto. El gobierno abierto significa de que la información tiene que ser asequible, tiene que ser, uno tiene que poder tener acceso a la información de las diferentes entidades públicas para fiscalizarlas, para uno poder levantar la mano, ¿sabe qué? A mí no me queda claro que esta obra esté durando 10 años, ¿no? Tengo un sobrecosto de más del 200%. Entonces, son aspectos en los cuales la ciudadanía, con toda legitimidad, tiene que levantar la mano. Y para eso los datos tienen que ser asequibles. Y por parte del funcionario público no tiene que haber ningún temor en afrontar ese escrutinio público, ¿no? Si hubiera habido datos asequibles, por ejemplo, el Metropolitano, esa gran obra que ha beneficiado a gran parte de las personas que viven en Lima, duró aproximadamente el doble de tiempo que tenía previsto y costó, no tengo las cifras exactas, pero casi el triple de lo que estaba previsto. No sé si hubo mucha gente que haya levantado la mano, pero si hubiera habido una política de gobierno abierto, estoy seguro que mucha gente lo hubiera hecho, ¿no? Gobierno electrónico tiene que ver con el adecuado uso de tecnologías de la información, ¿no? Yo desde mi smartphone, desde mi computadora, mi laptop, debo tener posibilidad de acceder a la información de ejecución pública para nosotros poder mejorar los canales de orientación, ¿no? Para que se incremente la transparencia, ¿no? Y nuestra participación como ciudadanos. Y finalmente, la articulación debe ser permanente. El gobierno local debe tener un claro acceso con los sistemas administrativos gobernados desde la capital, los entes rectores y con los organismos necesarios para poder garantizar un buen funcionamiento de un servicio público en cualquier rincón del país. Tiene que haber una articulación adecuada a ese nivel. ¿Ya? Entonces son los 3 ejes transversales. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a tomar un ejemplo, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor. ¿Alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro, que pueda yo reforzar? No sé si se le puede dar de repente la participación o de repente por el chat. Me comentan, por favor, a efectos de que el aprendizaje sea adecuado, de que haya una interacción, de que podamos compartir aspectos o miradas sobre este problema que estamos comentando. ¿Alguna participación? ¿Todo clarísimo? ¿Podemos hacer una prueba ahorita? Si no hay ninguna participación, seguimos entonces con el ejemplo. Eso es un ejemplo que ha llevado también un poquito ahora a cambiar el acercamiento de la modernización de la gestión pública a este tipo de problemas, ¿no? Vamos a ver el caso de Roberto, ¿ya? Roberto tiene 8 añitos, es un niñito, ¿ya? Y vive en una comunidad en el Cusco. En la comunidad de Roberto no hay luz, ¿ya? No hay internet tampoco. Y además Roberto tiene anemia. Agregado a eso, para llegar a su escuela debe caminar 3 horas y lo hace porque sus padres trabajan en su chacra. Entonces Roberto tiene varios problemas y ojalá fuera solamente Roberto. En realidad son miles de niños en el país
que sufren de estos problemas, que no tienen luz, que los colegios están a 3 horas, que tienen anemia. Entonces, ¿qué es lo que ante este problema que tiene Roberto y que tienen miles de niños, cómo está afrontando el Estado y la gestión pública el mejorar la situación de niños como Roberto? La siguiente diapositiva, por favor. Además de eso, como producto de estos aspectos tanto de salud, de luz, de infraestructura, que son multidimensionales, Roberto tiene bajo rendimiento escolar. O sea, va a la escuela, se toma sus 3 horas, pero lo jalan a Roberto, ¿no? Entonces, tenemos ese problema y finalmente se detecta, ¿no? Tenemos muchos niños en este colegio de la comunidad que no están respondiendo, que no están aprovechando la educación que se les está brindando. ¿Por qué? Porque hay problemas multidimensionales detrás de él. Entonces, eso genera un problema público. Los estudiantes de la escuela básica regular en el ámbito rural tienen resultados de aprendizaje menores respecto del ámbito urbano, ¿no? Entonces, ese es un problema público, porque ya se ha hecho un promedio, incluso Roberto, con, conjuntamente con otros niños, es parte de este grupo. Ahora vienen las personas de gestión pública a hacer el proceso creativo, a formular una propuesta y si son sensibles al problema y quieren formular una propuesta ante este problema que sufre Roberto y muchos otros niños más como él. Necesita Roberto un colegio más cercano, necesita docentes más dedicados, necesita materiales educativos, necesita ser alimentado adecuadamente, necesita tener equipamiento, necesita tener internet, necesita tener luz y necesita estar bien de salud. Toda esa multidimensionalidad necesita Roberto. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Y qué está ofreciendo el Estado? El Estado ofrece de una manera disgregada, uno ofrece carreteras, otro ofrece comida a través de Jaliwarma, otro ofrece la educación rural, pero no está siendo eficiente en solucionar el problema así de disgregado. La PCM, entonces, teniendo en cuenta que no está siendo del todo eficiente todavía en solucionar algunos problemas, se está proponiendo, y ¿sabes qué? Miremos la solución de otra forma, ¿no? Ofrezcamos un servicio educativo, pero que tome en cuenta la realidad territorial. Un niño no puede caminar 3 horas para llegar al colegio. Eso no es ni saludable ni justo. Entonces, si es que los colegios están a tanta distancia de los hogares de los niños, se tiene que adecuar el modelo de servicio educativo. Entonces, esa es la forma de mirar el problema. Si yo quiero darle vueltas, oye, yo no estoy siendo eficiente de una manera disgregada, entonces yo tengo que ofrecerle un servicio diferenciado según su realidad. Si yo, por ejemplo, ofrezco colegios, ofrezco servicios educativos a personas que viven en comunidades distantes de colegios, tengo que ofrecer no solamente el servicio educativo, sino el medio de transporte. Y no solamente el medio de transporte, sino la alimentación adecuada para que esta persona venga saludable y finalmente el acceso a internet y luz que necesitan. Entonces, es todo ese tema y además con respeto a su cultura. Las personas, si hablan quechua, la educación tiene que ser bilingüe o tiene que ser predominantemente en quechua, porque es su lengua natal, ¿no? ¿Y eso para qué? Para que finalmente Roberto sí aproveche educativamente la educación que se le está brindando. De esa manera, Roberto ya no va a tener un bajo rendimiento, sino va a poder finalmente aprovechar ese servicio educativo que recibe. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nos estamos dando cuenta de que hay bienes, servicios y normas que no responden a las expectativas de las personas.
Entonces están diferenciadas de las personas. Nosotros somos administración pública y yo legislo, regulo para una generalidad de personas y no me doy cuenta que estas personas tienen diferencias, que estas personas tienen realidades diferentes, que no es lo mismo brindarle un servicio educativo acá en Lima a una gran unidad escolar que brindarla a una comunidad rural. Que este servicio educativo no puede imponerle el idioma español, tengo que respetar el idioma originario. Entonces, la política pública involucra para que finalmente Roberto pueda aprovechar la educación, el respeto a su cultura, a la distancia que le toma llegar al colegio, y no solamente yo ya cumplí con dar el servicio, qué piña Roberto, lo siento, al lado, no es así. Entonces, involucra dar un paso más, involucra ser más innovador y más creativo para poder solucionar al fin el problema que tiene. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo funciona esta cadena, no? Entonces, ya tomándonos un poco en cuenta a Robertito, al problema público, Robertito tiene un bajo rendimiento escolar. La política pública del Ministerio de Educación, que en este caso es el formulador, tiene que tomar en cuenta esa diferencia, esa realidad. Tiene que tomar en cuenta que no va a poder hacerlo solo, que el servicio educativo para Roberto no puede ser solamente el Ministerio de Educación, sino que tiene que ser el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Cultura, con los programas sociales de Jaliguarma, con algunos otros programas locales. Toda esa acción conjunta va a poder darle el servicio educativo que Roberto necesita y que niños como Roberto necesitan. Entonces, esa es una estrategia creativa de intervención que se requiere para producir un bien y servicio que tenga valor para él, ¿no? Ahora, esta solución innovadora va a poder permitir lograr finalmente que él incremente su rendimiento académico, ¿no? Esa es la meta. Entonces, esto que estamos hablando, que es un diseño, que es una propuesta, está todavía a un nivel pendiente de ejecución. Entonces, para ser innovador nos falta la otra parte, que es consolidarla, implementarla, evaluarla y cuando sea exitosa podemos decir que hemos sido unos innovadores en gestión pública exitosos. Eso es lo que pretende ahora la PCM reformulando su política. Siguiente diapositiva, por favor. La política de los pilares de las que hemos hablado, que ha sido vigente durante el 2013 hasta el 2020, formándose, está transformándose, adecuándose a priorizar a las personas como centro de la intervención pública, ¿no? A través de y que requieren estas personas y sus diferencias una estrategia especial. Y los roles del Estado no solamente pueden ser prestadores, sino también tienen que ser coordinadores. Y es dentro de un Estado abierto en que uno ya puede, y la evaluación ahí no va a ser fría y por instrumento, sino va a ser por el número de personas que pueden señalar, en este caso, que han logrado el adecuado rendimiento escolar, citando el caso de Roberto, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Los objetivos prioritarios de esta política 2030 que está lanzando la Presidencia del Consejo de Ministros es garantizar políticas públicas que respondan a necesidades y expectativas de la persona en el territorio, en su contexto, en su circunstancia. Pero para eso se requiere que la entidad se esfuerce y no solamente brinde su trabajo de manera aislada, sino de manera coordinada y estratégica, con un gobierno abierto y con articulación entre diferentes niveles de gobierno. Siguiente diapositiva, por favor. Es la diapositiva final. Al 2030 contaremos con bienes y servicios y regulaciones de calidad que logren resultados de política pública basados en evidencia y que atiendan las necesidades de las personas de manera oportuna y eficiente. Siempre es bueno tener una visión para poder nosotros plantearnos un objetivo. Entonces, acá se está formulando una alternativa creativa, se está teniendo una visión, un objetivo. Lo que hay que ver con mayor detalle son las acciones necesarias para poder implementarla y la meta se verá en este objetivo a largo plazo
que tiene que ser traducido, como ya lo hemos comentado, en los PCEN, ¿no? Planeamiento Estratégico Sectorial Multianual, en los planes de desarrollo concertado, en los planes estratégicos institucionales y en los POI, planes operativos institucionales, para poder ver si se cumple este objetivo. ¿Ya? Esa es la visión de la nueva política. Y bueno, yo estoy acá finalizando, pero estoy llano a cualquier consulta, comentario sobre la exposición que hemos señalado y si es necesario reforzar alguna parte, no pierdan temor en formularla, por favor. Creo que ahí Eliana está levantando la mano. No sé bien cómo es la dinámica. A ver, por favor, el coordinador pudiera comentarlo. Aquí estoy, docente. Muy bien, hay una persona levantando la mano. No sé si se le puede permitir intervenir. Sí, puede, la señorita, la estimada Eliana, puede encender el micrófono. Ah, No perfecto. está bloqueado. Perfecto, perfecto. A ver, Eliana, no sé si puedes encender tu micrófono para que puedas intervenir. Buenas noches. Buenas noches, señor José, Bueno, ¿no? sí, buenas noches. Yo quería, disculpen, mi nombre es José y gracias primeramente agradecer al ITEC Perú por esta noble labor de actualizarnos y capacitarnos en lo que es gestión pública. Mi pregunta es, básicamente relacionado al, al planeamiento, ¿no? Al tema que tocó el POI y el PIE, si no me equivoco. Ujú, eh, Dentro de cada institución, por ejemplo, yo laboro en una municipalidad dentro del tema de procuraduría ujú. y cómo yo pudiese desde la procuraduría más o menos fiscalizar esos temas, ¿no? En presupuesto, ya que nosotros como abogados a veces no conocemos la parte de logística o la parte de planeamiento, solo conocemos la ley 2744 y pregunto esto porque entré un poco tarde, disculpen por el trabajo, Claro. pero yo voy a estar entrando más temprano a las siguientes clases. Muchas gracias, profesor Iván. Muchas gracias, José, por tu intervención. Bueno, te comento. Así como hemos hablado, o sea, el planeamiento funciona en cascada, ¿no? O sea, digamos que parte de objetivos de largo plazo, objetivos sectoriales de mediano plazo y finalmente objetivos operativos de corto plazo. Entonces, uno interviene en una entidad pública, básicamente, si es que no estás en la oficina de planeamiento, intervienes en la formulación del plan operativo institucional. Los planes operativos institucionales se aprueban todos los años. Todas las entidades tienen planes operativos institucionales o POI. Entonces, esos planes señalan los objetivos que se tienen que cumplir, eh, los indicadores, las metas. Por ejemplo, en la Procuraduría, ¿no? Hay un objetivo de atención de resolución de casos, de defensa judicial. Son las metas que tiene que cumplirse en el POI. Pero asimismo, las defensas judiciales también, entiendo, ¿no? Dependiendo de cada entidad, o sea, por ejemplo, uno planifica que yo voy a tener que ver o priorizar la atención de casos, por ejemplo, por darte un supuesto, ¿no? De controversias en el tema de contrataciones del Estado, que sean en la entidad, teniendo en cuenta lo importante que es la provisión de bienes y servicios para el funcionamiento de la entidad. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, de esa manera, eso tiene relación con objetivos sectoriales de mediano plazo, y finalmente eso ya en ese proceso de definición de la programación del plan operativo participan las oficinas de la entidad, o sea, todas las oficinas participan en la formulación del POI. Ellos dan su propuesta de objetivos a cumplirse, ¿no? A fin de año. Y es justamente es ahí donde uno dice, mire, nosotros de todo este tema de casos que tenemos en la Procuraduría, la mayor cantidad de casos es de este tema. Entonces, y uno de los objetivos puede ser, en el caso de la Procuraduría, por darte un ejemplo, tratar de agotar, de gestionar los casos, digamos,
que más expedientes generan, ¿no? Entonces, a efectos de poder contar con poca carga procesal. Ese es un objetivo válido que permite el ahorro de recursos humanos, ¿no? Y sobre todo la atención de las personas que están haciendo los procesos judiciales. Y hay que ver si eso está alineado, pues, o sea, la temática está alineada también con objetivos de mediano plazo y de largo plazo. O sea, en realidad, un Estado eficiente es un Estado que resuelve sus temas de manera oportuna, y a eso también va la Procuraduría, que es finalmente un agente que ejerce la defensa judicial, ¿no? De una entidad pública determinada, ¿no? Espero haber atendido tu inquietud, José, y bueno, estoy llano a repreguntas o a cualquier otra repregunta, ¿no? Gracias. Muchas gracias, profesor Iván. Ok. ¿Alguna otra consulta por parte de los demás asistentes? ¿Algún tema que no les haya quedado claro? ¿Algo que quisieran que se fortalezca o se deje más en claro? Una consulta, profesor Iván. No sé si quizás, por favor, nos podría facilitar esta diapositiva de esta clase. Yo entiendo que el coordinador lo va a hacer, ¿no? Salvo que haya un tema diferente, pero en principio sí, este es un tema que se le puede pedir directamente a él, y en todo caso está a disposición del instituto, ¿no? Muchísimas gracias. Ok. No sé si Iliana Yerina Segarra está en la sala o ya se retiró. No, profesor, aquí estoy. Ah, muy bien, Eliana, ¿qué tal? Qué gusto. Adelante, Eliana, creo que tenías una inquietud también, ¿no? No, hice el comentario del que no está, bueno, nuestro sistema de salud pues no está en las mejores, tan optimizado, ¿no? Como se ve a luces, que ese es uno de nuestros puntos débiles, ¿no? Y creo que se quedó mi manito ahí. Ese es el comentario que hice. Muy bien, yo la verdad concuerdo contigo, Eliana. En realidad, en el tema de salud sí es uno de los sectores del gobierno peruano más delicados, sobre todo por la experiencia de la pandemia, ¿no? Del 2021, 2022, en que se dejó claro, como nunca antes, que no teníamos suficientes hospitales, ¿no? Que no teníamos suficientes médicos para poder atender a la gran cantidad de población que cayó víctima de la pandemia, ¿no? Y sobre todo que teníamos un servicio, por ejemplo, los hospitales no tienen un criterio poblacional en el sentido de que a determinada cantidad de población se tiene que generar un establecimiento de salud, no siempre es así, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos en que la ciudadanía podría participar, podría llamar la atención, porque finalmente el tema y la razón de la exposición del día de hoy es darse cuenta de que la gestión pública es cambiante, así como la sociedad. Entonces, no es lo mismo el Perú o la Lima de hace 30 años que la Lima actual. Entonces, la ciudad de Lima ha crecido mucho, mucho. Entonces, no puede seguir contando con la misma cantidad de hospitales, ¿no? Asimismo, el acceso a medicamentos, el acceso a servicios, por ejemplo, oncológicos, ¿no? O sea, tiene que ser descentralizado en la misma ciudad, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos en los cuales de la política, ¿no? Tanto a nivel local como a nivel nacional, tienen que ser revisados, tienen que ser reevaluados, porque el objetivo finalmente de la gestión pública es satisfacer al ciudadano. Si el ciudadano no se siente satisfecho, tiene todo el derecho de levantar la mano y decir: nosotros creemos que este servicio debe mejorar, debe cambiar, para que no haya consecuencias perjudiciales para el ciudadano. ¿Y qué tan delicado el tema de salud, por ejemplo? En el caso hay muchos hospitales
en los distritos de Lima que no tienen servicios oncológicos. O sea, por ejemplo, si yo me enfermo de cáncer, y quiero atenderme en el hospital que está más cercano a donde yo vivo, me van a decir, señores, acá yo no hago radioterapias. Usted no se puede atender acá. Entonces, ¿dónde voy? No, usted tiene que irse al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. ¿Y eso dónde está, señor? Está en San Borja. Pero, señor, yo vivo acá en Puente Piedra. Yo no puedo estar. No, señor, no podemos ser porque no ofrecemos esos servicios aquí. Entonces, eso, por ejemplo, es una mala decisión pública, ¿no? Que debería reevaluarse. ¿Por qué? Porque Claro, eso y tampoco creo que no se abastece para que lleguen de lugares tan lejanos, ¿no? Creo que la gestión pública debería de administrar mucho mejor el presupuesto de salud, porque es uno de los puntos más débiles, aparte de la educación, y se ha visto en el COVID, que es salud colapsa. Bueno, siempre ha sido nuestro sistema de salud malo, pero en el COVID se ha visto que ha colapsado nuestro sistema de salud, ¿no? Ya debería, creo, ponerse ya cartas en el asunto para que esto mejore, porque yo trabajo en una institución pública de salud y los pacientes se quejan todos los días del sistema de salud, que no hay citas, que no hay medicamentos, y eso es de a diario, no es de que un día sí y un día no, es de todos los días. así es, y justamente tú, Eliana, como integrante de los funcionarios y servidores que forman parte del sector salud, pues te invito a todos nosotros a pasar por este proceso que hemos señalado, por este proceso creativo, por este proceso de innovación para pensar de qué manera podríamos mejorar nuestro servicio público o la acción pública que hacemos. Entonces, Ujú. todos podemos soportar y sobre todo Claro, quienes podemos aportar somos las personas que conocemos de los claro, problemas que y lo buscamos. vivimos. Van a decir siempre, no hay recursos suficientes. Bueno, si no hay recursos suficientes, tenemos que pensar en una alternativa que sin emplear demasiados recursos pueda satisfacer al paciente, mejor al paciente o a la persona que está convaleciente. Entonces, siempre yo siempre destaco que todos somos partes de la solución siempre y cuando decidamos, ¿no? Y por eso la sensibilidad Ujú. ante los problemas que hemos hablado en la exposición, nos pongamos y nos tracemos el objetivo de, ¿sabes qué? Aquí es necesario innovar, es necesario hacer un cambio. La propuesta está para todos, ¿no? Gracias, profesor. Ok, gracias. Muy bien, José, creo que tú tenías un comentario. Sí, justamente hoy día, yo soy de la región de Apurímac Ajá. y hoy día había un tema de presupuesto participativo de una municipalidad provincial. Y entonces, justamente vi el tema, bueno, el bajo rendimiento de presupuesto, que habían gastado solo el 4% en esta provincia en la cual yo laboro, ¿no? Y la verdad, el alcalde y la gestión en ese primer año de gobierno, supuestamente, supongo que no deben saber mucho de gestión pública. Y voy al tema de la vergüenza que pasaba, ¿no? No sabían dónde poner su cara ni su equipo técnico. Y entonces esto nos hace ver de que realmente es bueno especializarse en gestión pública, ¿no? Y agradecer a este tipo de institutos, a ITEG, que lo hace posible, ¿no? Agradecer mucho, muchas gracias. Claro, José, más bien muchas gracias por tu comentario y efectivamente, o sea, nosotros como ciudadanos y también como servidores, los que trabajamos en el Estado, tenemos que tomar nota de estos temas que vemos. O sea, si por ejemplo hay una exposición de una baja ejecución de recursos, lo primero que tiene que verse es eh, las respuestas y las justificaciones pueden ser muchas, 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 pero justamente el compromiso es hacer un poco más de lo que uno está haciendo para poder afrontar el problema. Yo le comento que si yo, por ejemplo, realizo un proceso de selección de contratación estatal y no tomo las decisiones adecuadas, el proceso siempre va a acabar desierto.
¿En qué sentido hay que tomar las decisiones adecuadas? En que, por ejemplo, yo no realizo una buena indagación de mercado, nadie va a presentarse a mi proceso. O no hago bien mi trabajo en el tema de costos, tampoco se presenta. O finalmente, alguien reclama sin fundamento. Y yo, porque no quiero que haya un problema, un escándalo, digo, sí, pues está este señor, bueno, ha reclamado, ¿no? Hay que darle la razón. Otra vez el proceso vuelve a foja cero, no se ejecuta el presupuesto. Entonces, como dice José, es necesario saber de gestión pública porque si uno no sabe de gestión pública, pues el dinero nunca se va a ejecutar. Y sobre todo, se va a decepcionar a mucha gente que espera que ese recurso no simplemente se ejecute, sino que finalmente se traduzca en un bien o servicio de beneficio para la colectividad. Entonces, otra vez rescato tus palabras, José, es necesario saber de gestión pública y obviamente uno no va a saber de la noche a la mañana, sino que es un proceso que involucra un aprendizaje, involucra saber escuchar mucho, opinar y no tener miedo a opinar y finalmente conversar con personas porque es especializado finalmente, que puedan conocer un poco mejor y brinden una solución a un problema determinado. Si yo tengo un problema de ejecución, hay que identificar primero dónde se origina ese problema. Entonces, en el caso que nos dice José, habría que ver cuál es la razón que ese presupuesto no se ha ejecutado, es una obra, es un bien o servicio, lo que involucra, han sido declarados desiertos, han sido impugnados, o simplemente no se ha realizado la convocatoria, o el área correspondiente no se puso de acuerdo en los términos de referencia. Entonces hay que preguntar dónde se originó el problema. Y todo problema tiene un origen. Entonces simplemente es investigar y ver dónde aparece. Y una vez que aparece, sin perjuicio de las responsabilidades que siempre hay que darle solución. Hay que ver qué es lo que pasó y finalmente plantear otra vez innovación, una alternativa creativa para solucionar un problema. ¿Ya? Bueno, muchas gracias y no sé si hay otra duda o consulta que pueda resolver. Bueno, entonces, igualmente estamos ya para poder darles algún repaso, de repente, eventualmente, la clase siguiente, algo pequeño, porque la clase siguiente nos toca planificación estratégica. Lo que estaba hablando José, el tema de objetivos a largo plazo, mediano plazo, el primer pilar de la modernización de la gestión pública, lo vamos a ver la próxima clase. Así que estoy ansioso de poder escuchar sus inquietudes, ¿ya? Y bueno, no sé si hay otros temas más que despedirnos y bueno, el grato gusto de volver a verlos la siguiente clase. Muchas gracias.